Alaska es enorme. ¿Qué tan grande? Tiene más de 6.600 millas de costa, más que todos los demás estados de Estados Unidos juntos. En el norte no hay ciudades ni horizontes urbanos, nada. Explicaré 3 razones por las que las costas de Alaska quedaron vacías. Quédate para saber más. Y si te gustan estos mapas, asegúrate de suscribirte al canal. La tienda de abarrotes no me da descuento. Para saber dónde está Liechtenstein, Alaska es un lugar extraño. Observa los caminos en los mapas oficiales de carreteras de Alaska. ¿Notas algo? Los principales asentamientos se concentran en la región del Rail Belt, que abarca Anchorage y Fairbanks. Es como si alguien se hubiera rendido a la mitad antes de llegar a la costa oeste. Mira Florida y California. Esos 2 estados son extensos, con ciudades costeras bulliciosas como Miami, Jacksonville, Los Ángeles y San Francisco. De hecho, el 40% de todos los estadounidenses vive cerca de la costa. Casi la mitad del país abrazando la línea costera, excepto Alaska. El 75% de la población vive en esta área. El resto, grillos. El 95% del estado es naturaleza salvaje, casi del tamaño de Texas, pero con menos gente que en un partido universitario. Es como mis matches en Tinder, no hay nada. Con toda esa costa, esperarías puertos prósperos y mucho comercio, pero Alaska ni cerca. Alaska no es exactamente Siberia, pero sigue siendo frío. En julio, la temperatura diurna promedio es de 67 grados Fahrenheit y nocturna de 50 grados Fahrenheit. En julio y en invierno, eso es algo completamente diferente. Las temperaturas durante el día rondan los 15 grados Fahrenheit y eso es solo el promedio. Anchorage ha tenido mínimas récord de 34 degrees Celsius. Alejarse más aumenta el frío. Me arrepiento de mis decisiones de vida. Hace frío. Siberia estaría orgullosa. Pensarías que vivir en un congelador afectaría a la población, pero no ha sido así. De hecho, ha aumentado. En 2020 había más de 733,000 personas aquí, 23,000 más que en 2010. En serio, ¿quién ve esas temperaturas y dice, sí, nos quedamos aquí? La respuesta es simple. Dinero, igual que tu bisabuelo. El gobierno del estado es estable, rico y generoso. Tan generoso que hasta tiene su mini ingreso básico universal. El Fondo Permanente de Alaska paga a cada residente entre $1,000 y $2,000 anuales. Es un bono de agradecimiento por quedarte. Es como si Florida te pagara por soportar al hombre de Florida. Sin embargo, aquí hay una ironía, pero hablaré de eso más adelante. Alaska le paga a la gente para que viva ahí, pero la Tierra misma nunca estuvo de acuerdo con esa idea. No fue construida para centros de población humana permanentes y a gran escala. Echa un vistazo debajo de las ciudades. Lo que hay debajo revela la verdadera historia. Es Alaska. Hay muchas cosas congeladas, incluyendo el suelo que ha estado congelado por al menos 2 años, pero no suena como mucho. Tengo filetes en mi congelador más viejos que eso. Pero el permafrost es mucho más profundo, mucho más. En ciertos lugares alcanza los 400 metros de profundidad. Eso equivale a más de 4 estatuas de la libertad apiladas, y está en todos lados. Intenta construir una ciudad ahí y tus cimientos se hunden más rápido que los condominios en Florida. Mira al otro lado del mar de Bering y verás al hermano mayor y más rudo de Alaska, Siberia. Es como Alaska, pero en modo difícil. Más frío, más duro y gobernado desde Moscú por tipos que pensaron que un páramo helado era un reto. Dictadores dibujaron ciudades en mapas desde palacios a miles de kilómetros de distancia, ignorando por completo el suelo congelado debajo. Los pueblos siberianos ahora se hunden, se agrietan y luchan contra la tierra. Norilsk, krai de Krasnoyarsk, se encuentra al norte del Círculo Polar Ártico, un récord mínimo de menos 636 grados Fahrenheit. La buena noticia es que está haciendo más calor. La mala noticia es que se debe al cambio climático. Norilsk, antes un gulag de Stalin, nunca fue hecho para la comodidad. Está construido sobre permafrost, que ahora se está derritiendo a medida que suben las temperaturas. Los edificios se inclinan y se hunden como legos sobre un cubo de hielo. Entre desechos, calor y contaminación, el suelo se hunde más rápido que las esperanzas de mi mamá sobre mi trabajo. Las ciudades de Alaska fueron mejor planeadas, pero no son inmunes. Del permafrost mencionado antes, el 38% está justo bajo la superficie. Los cimientos del estado se están volviendo como granizado. Mira cómo el derretimiento del permafrost dañó este camino. Repararlo no es barato. ¿Pero por qué el camino decidió disfrazarse de montaña rusa? Bueno, la culpa es del permafrost. El permafrost se derrite de manera desigual, descongelándose de arriba hacia abajo. La superficie se vuelve blanda, mientras que el fondo permanece congelado. ¿El resultado? Carreteras que se curvan y deforman como si fueran de Six Flags.
Por eso Alaska es la pesadilla de los constructores, especialmente al norte de la cordillera Brooks. Población básicamente cero, pero pueden existir ciudades sobre él. Siberia lo demostró con Yakutsk, la ciudad importante más fría del mundo, a menos 436 grados Fahrenheit, con una población de 355,000 personas. Eso es más grande que Anchorage, llamada la Venecia del lejano oriente ruso. Menos góndolas, más frío. Los ingenieros lo resolvieron con pilotes. El permafrost aquí alcanza casi 1 milla de profundidad. Por eso los edificios se elevan sobre pilotes. Si lo haces bien, evitas hundimientos. El desastre de Norilsk. Yakutsk no fue perfecto. Los soviéticos la reconstruyeron 2 veces y las casas todavía necesitan reparaciones constantes. Alaska tomó el camino más fácil. Las ciudades más grandes están donde no hay permafrost bajo sus pies. Pero al norte te espera la misma pesadilla. Así que Alaska es fría. Pero hay otro lado brutal del clima aquí, y no es lo que esperarías. Bahía Fría, con un nombre adecuado, tenía 50 habitantes en 2020, disminuyendo desde 108 en 2010. Una razón son las nubes. La costa sur de Alaska es el lugar más nublado de Estados Unidos. En agosto, el mes más cálido, es del 947%. Seattle parece tropical comparado con la costa sur de Alaska, donde hay nubes unos 340 días al año, sin sol, sin mejora de ánimo, solo el protector de pantalla de la naturaleza en repetición. Alaska recibe en promedio 0.08 pulgadas de precipitación diaria, aunque es solo un promedio estatal. Y como dije, es un estado grande. En Anchorage todo es tranquilo, solo hay tormentas eléctricas cada varios años. Eso no es clima, eso sí es una sorpresa. Las cosas cambian cuando vas más al norte. El interior de Alaska está tan lejos de Florida como se puede estar, pero las tormentas eléctricas son más comunes. Cuando llegan, hacen ruido y causan incendios forestales. Pero el Golfo de Alaska, ahí es donde todo se descontrola. La costa norte recibe 150 pulgadas de precipitación cada año. Esa es una razón por la que las ciudades son raras aquí, muchas menos de las que esperarías a lo largo de una costa. Y no es el único obstáculo. La costa oeste de Alaska esconde una sorpresa. Aunque no lo creas, en realidad tiene algo en común con Florida. Pero no es algo bueno. Alaska no recibe huracanes, pero sí recibe sus restos. Los ciclones tropicales se mueven al norte, sufren crisis de identidad y se transforman en tormentas extratropicales, poniendo a Alaska en la mira. En 2022, el tifón Merbach causó vientos de 75 mph e inundaciones que cubrieron 1000 millas, haciendo del oeste de Alaska la alberca de olas más larga del mundo. Los mares más cálidos hicieron posible a Marebach. El mismo calor retrasa la formación del hielo marino. El guardaespaldas natural de Alaska, Marebach, atacó en septiembre antes de que el hielo apareciera en escena. ¿Fue la tormenta más fuerte de septiembre en 70 años? Ahora, el hielo más delgado y tardío significa más daños por tormentas y primas de seguro que golpean más fuerte que las olas. Sin embargo, el permafrost y las tormentas no son las únicas cosas que han impedido que Alaska tenga más ciudades. Ya mencioné las montañas Brooks, pero son solo una de las cadenas que cruzan Alaska. El estado cuenta con 39 cadenas montañosas y 17 de los 20 picos más altos de Estados Unidos. Más de la mitad de Alaska son montañas, un sueño para escaladores. Las montañas son límites, aunque Japón ya lo sabe. El 70% del territorio son montañas, por eso la gente vive en las llanuras costeras. Alaska es la misma historia, solo que peor. Aquí, las montañas te oprimen y el permafrost, tormentas y nubes se acumulan encima. Y todavía hay un obstáculo más del que ni siquiera he hablado. Alaska no es solo un estado montañoso. Solo el 5% del estado tiene glaciares, lo que implica algo más. Y no, el problema no es resbalarse, es algo mucho más grande. Si dices fiordos, probablemente pienses en Islandia o Noruega, pero Alaska también tiene los suyos. Hay 10 fiordos reconocidos en Estados Unidos, 7 están en Alaska. Algunos están en áreas protegidas como el Parque Nacional de los Fiordos de Kenai, seguro. Pero los arquitectos no están haciendo fila. Las montañas, glaciares, permafrost y costas impredecibles hacen que Alaska sea tan atractiva para desarrolladores como construir departamentos en una pista de patinaje. Por eso, antes de que los rusos llegaran en los siglos XVIII y XIX, la gente de Alaska vivía en asentamientos más pequeños y móviles. La única forma de vencer al paisaje era mantenerse ligero de pies. Los aleutas, inuit, tlingit y haida siempre estaban en movimiento. Cazaban, pescaban y recolectaban para mantener su vida nómada.
Piensa en un nómada digital. Sin MacBooks ni machas de leche de avena, los aleutas eran distintos. Su lugar les permitió construir hogares más permanentes, parcialmente subterráneos, como los verdaderos hombres topo. Sus descendientes aún viven aquí, representando el 157% de la población del estado, que es de unos 733,069. Y su presencia trae algunos desafíos adicionales en Alaska. Legales. El siglo previo a la Segunda Guerra Mundial trajo oleadas de recién llegados a Alaska, junto con regalos. Malos como la meningitis, la varicela, la tos ferina, incluso la gripe. Eso afectó mucho a los pueblos nativos. Luego llegaron caminos, ferrocarriles e infraestructura. Su modo de vida comenzó a desvanecerse. Hoy en día, el estado número 49 sigue siendo un campo minado legal. En 1867, el secretario de Estado Guillermo Seward hizo un trato con Rusia y compró Alaska. La gente lo llamó la locura de Seward. Fue la versión del siglo XIX de comprar criptomonedas en el momento equivocado. Incluso en la fiebre del oro, Alaska no se consideraba un lugar para vivir. Era para buscadores de fortuna y tomadores de riesgos, no para familias. Y sinceramente, esa vibra nunca se fue por completo. Pero el destino de Alaska cambió mucho durante la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos envió un ejército de trabajadores para conectar Alaska con los 48 estados inferiores. El resultado fue la carretera de Alaska o Alcan. Terminada en 1942, se extendía por 1,700 millas. Hoy en día se ha reducido a unas 1,400 millas. Eso sigue siendo un viaje más largo que manejar de Nueva York a Miami. Inicia en Dawson Creek, Columbia Británica, y llega hasta Delta Junction, Alaska. En ese entonces, era uno de los recorridos más difíciles del mundo. Ahora está pavimentado. Menos Mad Max, más vacaciones familiares en casa rodante. Fue un proyecto de ingeniería enorme y fundamental para el futuro de Alaska. Los ingenieros del ejército que la construyeron volvieron a casa con increíbles historias del norte inhóspito. En sus días libres no descansaban, exploraban, pescaban y cazaban. Básicamente, convirtieron un proyecto de guerra en el campamento de verano más frío del mundo. Pero no fue precisamente una buena época para todos. Las tropas causaron mucho daño al medio ambiente. Los nativos de Alaska fueron excluidos, su forma de vida colapsó. Rara vez contrataban a hombres nativos para construir la carretera. A las mujeres las empujaron a vender artesanías, limpiar o cosas peores. Incluso hay registros de crímenes violentos cometidos contra ellas. No es de extrañar que el tema siga siendo delicado hoy en día. Se descubrió petróleo en Alaska en 1968 y como era territorio estadounidense, América no podía invadirse a sí misma. El hallazgo impulsó al estado, pero no como se esperaba. La primera razón, el momento. Para los años 70, Estados Unidos finalmente reconoció que los nativos americanos eran personas. Aparece la Ley de Resolución de Reclamaciones de los Nativos de Alaska de 1971. Dividió Alaska en 12 regiones y entregó 44 millones de acres a corporaciones propiedad de nativos. Con fines de lucro, obtuvieron ganancias en petróleo, minería, construcción, contratos gubernamentales y tecnología. Es como una empresa Fortune 500 con parcas. Y como nadie aquí puede gobernar por decreto, cada gran proyecto significa negociar con ellos. Traducción: más reuniones, más partes interesadas y más botas para la nieve en la mesa. Mira la economía de Alaska y verás quién realmente toma las decisiones. Las similitudes con Rusia. Un poco demasiado cerca para estar cómodos. El petróleo y el gas dominaron el 357% del Producto Interno Bruto de Alaska en 2022. Eso no es solo una industria, es la máquina de soporte vital del estado. Ve muy al norte del corredor ferroviario. Este es el campo petrolero Prudhoe Bay. Depende del oleoducto Trans-Alaska para enviar su producto al sur, como una manguera gigante de gasolinera. Pero aquí está el asunto. La gente no necesariamente está siguiendo el dinero. La ciudad cercana de Prudhoe Bay ha estado en una montaña rusa en este siglo. En 2000, la oficina del censo de Estados Unidos contó solo 5 personas. Eso no es una ciudad, es una partida de póker. Luego vino el auge, 2.200 habitantes para 2010, pero para 2020 bajó casi un 40% hasta 1.300. El pueblo es un microcosmos del resto de Alaska. La economía de Alaska se basa en la extracción, petróleo, pescado y minerales. La gente persigue los recursos, toma el dinero y se va cuando el trabajo termina. Prudhoe Bay está al norte del Círculo Ártico. Irse es lo más fácil y es una ciudad costera. Ese ciclo se repite en todo Alaska, incluso en la franja ferroviaria. Auge, trabajo, irse, repetir. ¿Pero de dónde viene el dinero? El economista Scott Goldsmith
una vez llamó a la economía de Alaska un banco de 3 patas. Cada pata, el petróleo, el gasto federal y todo lo demás. Si una de ellas baja, el banco se tambalea. En ese todo lo demás, destacan la pesca y la minería. La pesca generó $57,000 millones para Alaska en 2021, le dio empleo a 62,000 personas, más que cualquier otra industria privada en el estado. La pesca en Alaska destaca por aportar 43% del abadejo mundial, 13% del bacalao, 11% del salmón y 6% del cangrejo. Básicamente, si alguna vez comiste una barrita de pescado, lo más probable es que haya venido de Alaska. La industria minera aportó $92,000 millones al estado en 2024, pero esa cifra fluctúa. En su punto máximo, en 2008, la minería generó más de $20,000 millones. Alaska extrae cobre, zinc, plata y metales de tierras raras como el itrio, que alimentan tu teléfono y la energía renovable. Estas industrias generan dinero, pero no crean comunidades duraderas, solo balances corporativos. Siempre pasa lo mismo desde la fiebre del oro. Los forasteros se enriquecen y los locales solo reciben sobras. Incluso en 2008, cuando la minería estaba en su auge, Alaska dependía de dinero externo. La economía del estado no es una máquina autosuficiente. Es más como un creador de YouTube. Desordenado, impredecible y dependiente de ayuda externa. Suscríbete. ¿A dónde puede ir ese dinero luego? Hay algunas opciones sobre la mesa, y ellas decidirán si Alaska crece, se estanca o simplemente patina en la nieve. Probablemente hayas escuchado el drama interminable sobre la perforación en el Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico de Alaska. El Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico, con sus 193 millones de acres, la pelea ocurre desde 1977, pero incluso si abrieras todo el lugar, no convertiría la costa noreste de Alaska en una ciudad en auge, más bien como una gasolinera en medio de la nada, con actividad pero no exactamente atrayendo multitudes. El Comité de Recursos Naturales de la Cámara lo evaluó. Abrir el 3% del Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico a la perforación generaría entre 55,000 y 130,000 empleos, generaría $440,000 millones en arrendamientos, regalías e impuestos para gobiernos locales, estatales y federales. Números impresionantes en papel, pero no resuelve el problema más grande que se cierne sobre Alaska. Piensa menos en un auge económico y más en nubes de tormenta que no se van, como los 340 días nublados de la costa sur. La economía de Alaska retrocede y su fuerza laboral disminuye, algo inédito desde la Segunda Guerra Mundial. La población en edad laboral del estado alcanzó su punto máximo en 2013, con aproximadamente 480,000 personas. Para 2023 bajó a 450,000, una disminución del 5%. Mientras tanto, el resto de Estados Unidos creció un 2%, Solo Virginia Occidental y Wyoming pierden trabajadores más rápido. Y seamos honestos, Alaska preferiría no estar en ese grupo. La edad promedio del estado es 35.6 años menor que la nacional. En 2023 solo Texas y Utah eran más jóvenes. Alaska tiene menos trabajadores, pero aún parece una ciudad universitaria frente al resto del país. Eso está cambiando. Alaska envejece rápido, es de los estados que más envejecen en la Unión. Parte de eso son los trabajos temporales, pero la historia más grande es que 1/3 de los jóvenes de Alaska se están yendo. Honestamente, tiene un aire a Japón. Escuelas que se están quedando pequeñas, salones vacíos y falta de fondos. El distrito del Borough de la Estrella del Norte, en Fairbanks, perdió 300 estudiantes en septiembre de 2025, lo que costó más de $2 millones. Eso no es solo una baja, es un desplome de inscripciones, y afecta más que solo a las primarias. La Universidad de Alaska ha enfrentado recortes por menos niños, menos fondos y una población más vieja. Alaska empieza a parecerse menos a la última frontera y más a que el último, en irse, apague la luz. ¿Qué opinan los estudiantes de último año en Alaska? Uno lo explicó muy bien. En otros lugares hay mejores trabajos y más actividades. ¿Qué hará la gente aquí? Petróleo, pesca. Los orientadores vocacionales de Alaska acaban de estremecerse. Y por eso perforar en Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico no cambiaría mucho las cosas. Solo reforzaría la misma vieja economía de petróleo y pesca que los jóvenes ya ven como un callejón sin salida. Este no es el caso en otros lugares. Hay un lugar muy parecido a Alaska. Si das la vuelta por el Ártico, llegas a Noruega. Mismos fiordos y petróleo, pero una historia distinta. Noruega es el mayor productor de petróleo y gas natural fuera de Medio Oriente.
Esa es la base de una economía con un Producto Interno Bruto per cápita superior a $101.000 en 2024, mayor al de Estados Unidos, según el Banco Mundial. Solo la energía representa el 40% de las exportaciones de Noruega y el 20% de su Producto Interno Bruto. El Mar del Norte, lleno de más de 5.000 pozos, es como la versión de Starbucks para la industria del combustible. Hay uno donde sea que mires, obviamente sin el toque de calabaza. Pero hay algo más interesante sobre Noruega, y es lo que la diferencia de Alaska. La segunda ciudad más grande del país es Bergen, en la costa oeste. Prospera gracias al petróleo del Mar del Norte, pero ya era grande mucho antes de que llegaran las plataformas petroleras. Fundada en el siglo XI, se convirtió en el intermediario legal para el comercio entre el norte de Noruega y el resto del mundo hasta 1789. ¿Por qué la geografía? Bergen es una puerta natural entre el Mar del Norte y el resto de Europa. Alaska. No hay tanta suerte. En 2025 no hay ninguna ciudad portuaria así. Es más un callejón sin salida que una puerta de entrada. Al norte está el Océano Ártico, al oeste Rusia y al este y sur el territorio de Yukon de Canadá. Solo unas 40.000 personas vivían ahí en 2021. Así que, más allá de los desafíos naturales, las costas de Alaska no ofrecen mucho más. Al menos no por ahora. El atractivo del estado son sus recursos. Por eso la gente viene aquí, pero una vez que los extraen del suelo, no hay mucho que hacer excepto enviarlos al sur por oleoducto o ferrocarril. La economía de Alaska es básicamente un boleto de ida. ¿Y a dónde va ese petróleo del oleoducto? No fue a la costa, sino directo a Anchorage, donde las petroleras instalaron sus oficinas centrales. Eso ayudó a Anchorage, pero no a la costa. También ayudó que podía servir como centro aéreo por una peculiaridad geográfica. Básicamente es la sala de espera entre Norteamérica y Asia. El aeropuerto de Anchorage está a menos de 9 horas y media de las principales economías del mundo. Desde ahí puedes llegar a los 48 estados continentales, Canadá, Japón, China y Europa. No es de extrañar que tanto pasajeros como carga pasen por ahí. Durante la Guerra Fría era aún más vital. El enorme espacio aéreo soviético estaba cerrado. Los aviones debían rodearlo, haciendo de Anchorage la escala más conveniente. Y así llegamos a hoy. Entre los visitantes internacionales hay algunos de los hombres más buscados del mundo. El 15 de agosto de 2025, Vladimir Putin vino a Anchorage para reunirse con Donald Trump. La alfombra roja fue desplegada para el dictador ruso, pero los decorados enviaron un mensaje diferente. Había F-22 Raptors en exhibición justo cerca de donde caminaba Putin y un B-2 sobrevoló los cielos. Este era el mismo avión que participó en la Operación Martillo de Medianoche apenas unas semanas antes, el ataque que paralizó el programa nuclear de Irán. No volaba solo. 4 F-35 Lightning IM-IAU lo escoltaban como guardaespaldas tecnológicos. No solo era una demostración para Putin, también mostraba por qué Anchorage y Fairbanks crecieron mientras el resto de Alaska quedaba rezagado. Anchorage cobró relevancia en la Segunda Guerra Mundial, cuando Alaska era un teatro menor. Pero la Guerra Fría lo cambió todo. De repente, la locura de Seward ya no era una broma. Era un bien inmueble de primera. Alaska fue la primera línea de Estados Unidos ante la Unión Soviética. El ejército invirtió mucho dinero, bases, radares, bombarderos. Alaska pasó de olvidada a la primera línea de batalla de un día para otro. Observa las bases militares en torno a Estados Unidos. Alaska tiene 9 de ellas y casi 44.000 personas en total. El crecimiento militar de Estados Unidos impulsó el desarrollo de Alaska, sobre todo en Anchorage y Fairbanks. Fairbanks, ya un centro ferroviario, fue elegido como centro logístico militar. Los trenes recibieron los tanques. De repente, el pueblo pasó de ser una tranquila escala a convertirse en la versión de Alaska de un depósito de suministros a toda máquina. En 1914, el Congreso asignó $35 millones para construir un ferrocarril entre Fairbanks y Seward. De ese proyecto surgió Anchorage. La ciudad ganó protagonismo cuando el contratista mudó su oficina central ahí. El presidente Warren G. Harding incluso vino para clavar un clavo de oro en Nenana, una de las ciudades más grandes de Alaska en ese momento. En 2020, Nenana tenía 358 habitantes. Parece que Harding eligió la ciudad equivocada para clavar el clavo. La presencia de la logística en Fairbanks facilitó al ejército de Estados Unidos establecerse, lo que impulsó el crecimiento de la ciudad. Entre 1950 y 1960, su población creció 1.000. 307% de menos de 5.800
a cerca de 13.300 habitantes. Mira estas bases en el mapa. Aparte de la base de la Guardia Costera Kodiak, las grandes bases militares se agrupan todas en el sureste de la península, donde está Juneau, o a lo largo del corredor ferroviario entre Anchorage y Fairbanks. El resto de Alaska está deshabitado. El ejército nunca se estableció aquí, así que el desarrollo acelerado se quedó justo donde pasaban los trenes. En los demás lugares les tocó la pala de nieve. Estas bases son un gran negocio en Alaska. La base conjunta Elmendorf-Richardson tiene 35,000 personas y no es una cápsula autosuficiente. Las tropas tienen que gastar sus sueldos en algún lugar y los negocios locales se benefician. Si sumas la necesidad de doctores, enfermeros y el mantenimiento constante de la base, de repente los equipos de construcción y los contratistas también están ganando bien. El ejército no solo trae soldados, también economía. El ejército de Estados Unidos nunca consideró necesario construir otra base en el estado, por lo que tampoco hubo empleos allá. Las ciudades costeras de Noruega no son así. Bergen también se beneficia de la presencia militar. Es la base principal de la Marina Real Noruega. La ubicación de la ciudad era tan buena que creció por sí sola. La base era solo un extra. Si te lo preguntas, las temperaturas en Bergen no son tan distintas. Anchorage es más extremo, pero su temperatura media anual es de 3.76 grados Fahrenheit. Bergen es más cálido, pero no por mucho. Su promedio diario es de 4.71 grados Fahrenheit. ¿Clima para camiseta? Tal vez, claro. Bergen es un poco más cálido que Alaska, y para quienes odian el frío, eso importa. La ubicación a largo plazo y las oportunidades compensan un termostato algo mejor. Bergen lo demuestra. La ciudad está llena de negocios marítimos como pesca, acuicultura e investigación marina. Todo está aquí. También es un centro financiero. Bancos como Spanken y Sberbank Invest tienen su sede aquí. Imagina Seattle, pero con fiordos y ambiente vikingo en vez de cafeterías. El turismo crece mucho. Bergen es la entrada a los fiordos de Noruega y una de las paradas de cruceros más populares de Europa. Alaska también recibe su parte de turistas. El turismo aporta $23,000 millones a la economía del estado cada año. Pero aparte del clima y el turismo, las similitudes con Bergen terminan aquí. La economía de Alaska no tiene la misma variedad. Si no quieres petróleo, pesca o minería, básicamente estás haciendo tus maletas. Los jóvenes viajan al sur en busca de empleos acordes a sus habilidades y bienestar mental. Compáralo con Nueva York o Los Ángeles, donde hay infinitas oportunidades. Esa es la paradoja. En Alaska no hay suficientes opciones. En las grandes ciudades hay tantas que desperdicias la mitad de tu vida, solo decidiendo qué hacer. Nueva York se volvió una capital financiera global gracias a su puerto de clase mundial, Los Ángeles. Se volvió Hollywood y el puerto más activo de Estados Unidos. Mueve 99 millones de unidad equivalente a 20 pies, siendo uno de los 10 principales puertos del mundo. Alaska no puede competir con eso. Sus puertos son más bien puertas laterales al congelador, no al mundo. El puerto de Anchorage se parece demasiado a la Rusia que alguna vez fue dueña de Alaska. Sobredimensionado, ineficiente y lleno de problemas. No es una buena imagen. El 90% de la carga del estado para el 80% de la población pasa por aquí cada año. El lugar no es una zona inmobiliaria privilegiada, está oculto en el Cook Inlet. Las mareas cambian como una bola de demolición, y para hacerlo aún más difícil, el puerto se congela durante grandes periodos del año. Mi repartidor de Amazon Prime se queja si hay algo de escarcha en el parabrisas. Eso no significa que Alaska sea Rusia 2.0. El estado tiene puertos sin hielo todo el año. Valdez, Seward y Whittier son los puertos libres de hielo más al norte de Estados Unidos. Muy útil, pero espera, revisemos el mapa. Todos se agrupan en la región centro-sur, donde está Anchorage. Los puertos de Alaska son como su lista de amigos, pocos y juntos en la misma esquina. Hay algunos puertos más pequeños a lo largo del resto de la enorme costa de Alaska. Pero además del hielo, tienen otro desafío. No pueden manejar mucho tráfico comercial. La costa ártica carece de puertos de aguas profundas. La falta de infraestructura portuaria hace que la logística en Alaska sea más lenta y mucho más cara. ¿Qué tan cara? Enviar mercancía aquí puede costar de 3 a 5 veces más que en el resto de Estados Unidos. Y una gran razón es simple. A veces el transporte aéreo es la única opción real y enviar por aire. ¿Es cuando tu gerente de banco suda más que los cargadores? ¿Eso es todo? ¿Están los jóvenes de Alaska condenados a buscar literalmente pastos más verdes? Bueno, quizá no. Echa un vistazo a una de las tradiciones más famosas del estado,
la Iditarod. Desde 1973 equipos de perros han recorrido Alaska, cubriendo antes la mayor parte de la distancia sobre hielo marino. Hoy en día, el deshielo los ha obligado a tomar rutas terrestres, y ese cambio apunta a algo más grande. La importancia estratégica de Alaska está aumentando, no solo por el cambio climático, sino también gracias a la llamada asociación ilimitada entre Rusia y China. Alaska ya no es solo la última frontera, ahora es la primera línea y el Ártico. Las temperaturas y el deshielo del permafrost bajo los pueblos de Alaska podrían ser el mejor aliado inesperado del estado. Podrían abrirse nuevas rutas comerciales. Básicamente, el calentamiento global podría darle a Alaska el cambio de rumbo que ha estado esperando. Algunos modelos climáticos predicen que Alaska pronto podría ver algo que no se ha visto en unos 10.000 años. Un océano ártico libre de hielo en verano. Para mediados de siglo o incluso en la década de 2030, el valor estratégico de Alaska aumentará mucho. El deshielo abre pasos noreste y noroeste, acortando notablemente los envíos entre Europa, Asia y América del Norte. Imagina el Canal de Panamá, pero más frío y con más osos polares. También abre el acceso a nuevos recursos como las tierras raras en Groenlandia. Rusia y China presumen mucho de construir infraestructura reluciente a lo largo de la costa ártica. Hasta ahora es mayormente puro bombo. La invasión de Rusia mandó esos planes árticos directo al congelador. Estados Unidos no puede ignorarlo, ya que cuando Moscú y Pekín dicen «solo esperen», suele significar sorpresa. Aquí hay una base aérea. Los analistas lo llaman una nueva Guerra Fría, esta vez casi literalmente, o una carrera por el Ártico. Y Alaska ya está respondiendo. Se están tomando medidas que finalmente podrían cambiar el rostro de su costa vacía, suponiendo que el clima coopere. En Alaska, hasta la geopolítica llega con días de nieve. En 2008, el Departamento de Transporte de Alaska y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos iniciaron el estudio de puertos árticos de gran calado de Alaska, también llamado Trámites en Hielo. 3 años solo para realizar una conferencia y 4 más para suspenderla en 2015. La burocracia en Alaska avanza tan lento como sus glaciares. A mediados de 2010, Rusia y China mostraban su poder en el Ártico, y la burocracia parecía un riesgo de seguridad. En verano de 2024, Nome obtuvo la aprobación para el primer puerto de aguas profundas del Ártico. 16 años después, buen trabajo. Nome, la ciudad más grande de Alaska, tuvo 12.500 habitantes en 1900, luego colapsó a 2.600 una década después. Para 2020, solo 3.700. Con el nuevo puerto, Nome podría pasar de ser un pueblo fantasma a una ciudad en auge otra vez. Y esto podría cambiarlo todo para Alaska. Nome está justo en el estrecho de Bering, y el tráfico casi se ha duplicado. En 2009 hubo 262 tránsitos de barcos, en 2022 509, y vienen más, pero ningún puerto puede recibirlos aún. Nome quiere ser el primero. La expansión le permitiría recibir megacruceros con hasta 4.000 pasajeros. Imagina ballenas, icebergs, glaciares y mucha nieve. Con $100 diarios por persona, los locales sueñan con un día turístico de paga. Claro, el precio es alto, $600 millones. Pero esto es Alaska. La billetera del tío Sam saldrá tarde o temprano. De esos 509 tránsitos en 2022-7 no eran cruceros. Buques de guerra chinos y rusos realizaban ejercicios al norte de Kizkam, en las Aleutianas. Los japoneses ocuparon las islas durante la Segunda Guerra Mundial. Pero Moscú no va a intentar eso ahora. Esto no fue un ejercicio, fue una especie de desafío geopolítico justo frente a las costas de Alaska, así que invertir en la costa de Alaska ya no es una opción, es una necesidad. La seguridad nacional depende de ello. Nome podría convertirse en un mini Bergen para finales del siglo XXI, exportando recursos de Alaska, aprovechando el turismo y quizá con una base naval. Suena genial, pero hay un problema. Nome está sobre permafrost superficial. Se te olvidó eso, ¿verdad? Los problemas de ingeniería serán enormes. Lo que el clima da con una mano, te lo quita de golpe con la otra. Para la costa de Alaska, esta es la oportunidad del siglo, suponiendo que el suelo no falle primero. Gracias por acompañarme, espero que hayas disfrutado el video, y si quieres ver más videos como este, por favor considera suscribirte y activa las notificaciones, realmente hace la diferencia. Gracias de nuevo y nos vemos la próxima vez en MatPack.